Esta noche la patronal burgalesa ha hecho entrega de sus premios anuales, como siempre, en el Foro Evolución, en una gala que todos ustedes podrán ver el domingo aquí en la 8 Burgos. Hoy vamos a conversar con sus premiados porque el premio FAE de Oro 2016 ha sido para la empresa turística burgalesa El Tour Operador Marsol Viajes. Con nosotros su consejero delegado, director comercial, Agustín Blanco. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Rafa, buenas noches. Y también FAE se acuerda de los mejores directivos cada año. En esta ocasión este galardón ha recaído en el consejero delegado de este grupo, de Promecal, Gregorio Méndez Ordóñez. Gregorio, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Enhorabuena a los dos. Gracias. Agustín Blanco, una empresa, Marsol Viajes, que no se conoce demasiado, ¿no?, más allá del ámbito turístico en Burgos. Suponemos que eso es porque sus dueños no han querido darle mucha publicidad, sorprendidos por este premio FAE de Oro. Pues un poco sí. Hombre, el hecho de ser un tour operador y no tener oficinas al público, pues hace que nuestro trabajo siempre ha sido un poco más oculto, aunque siempre hemos estado detrás de la mayor parte de los viajes de los burgaleses. Sorprendido un poco, sí, aunque sabíamos que había gran interés de varios miembros de la FAE de que de alguna forma saliera al descubierto esta empresa que ellos tenían en consideración como una de las mayores que había en su sector, y era muy interesante para Burgos el que se diera a conocer. Pero en cualquier caso, al final ha sido muy satisfactorio. Me queda el momento de más popularidad para el grupo Marsol. Supongo que habrá sido a raíz de la inauguración del aeropuerto de Burgos, vuestros flirteos, contactos con el consorcio, con el prontamente desaparecido consorcio del aeropuerto de Burgos, ¿no? Sí, ahí fue cuando la gente empezó a saber que existíamos, que de alguna forma estábamos, aunque llevamos aquí pues 35 años, un poco más, casi 40. Pero bueno, ya digo, nuestro trabajo siempre ha sido más bien estar detrás de las vacaciones de la gente y no salir tanto al exterior, porque de alguna forma los que nos tenían que conocer, que eran las agencias de viajes, pues ya nos conocían sobradamente y tienen buenas referencias, por suerte, nuestras, ¿no? Vamos con el mejor directivo del año ahora, Gregorio. No sé si fue el momento de comunicar que la identidad de cada galardonado cada año explica el por qué ha sido el elegido. ¿En tu caso fue así? Bueno, yo creo que en mi caso no había que explicarlo, porque la verdad es que cuando recibí la llamada de FAE, cosa que me hizo mucha ilusión, yo creo que enseguida estábamos en plena celebración del 125 aniversario del diario, ¿no? Con lo cual, cuando FAE llamó, yo sabía que en definitiva digamos, el espejo en donde se estaba mirando era en que había una empresa burgalesa que había cumplido 125 años. Digamos que soy el afortunado al que me toca recibir el premio, y lo he hecho con muchísimo orgullo. Yo creo que es algo que siempre gusta, ¿no?, recibir un premio, y yo creo que estoy en un sector tremendamente complicado, muy castigado, y creo que es importante que se reconozca que hay empresas que han cumplido 125 años, que miran hacia el futuro con ilusión y yo creo que con nuevos proyectos, ¿no? Con lo cual, muy bien, muy bien. ¿Qué tiene que tener un buen directivo para que sea elegido el mejor? Bueno, vamos a ver, yo creo que un directivo tiene que tener una serie de características que vienen muy marcadas por el sector en el que estés, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser unos grandes gestores que suplan muchas veces el perfil del resto de la empresa en la que estamos involucrados, ¿no? Yo creo que estar al frente de un grupo mediático te hace cuidar mucho todos los conceptos de negocio, porque eres una empresa de características muy especiales. Al final tienes que salvaguardar a tus periodistas, tienes que salvaguardar las distintas redacciones, tienes con tu gestión que hacer posible que la gente cuente con el tiempo y la libertad y el sosiego para poder hacer su trabajo, ¿no? Yo creo que esa es la misión que tenemos que cumplir los directivos que estamos en medios de comunicación, y bueno, yo entiendo que en otros sectores pues, hay otras características, ¿no? Como puedes entender, para mí, por ejemplo, este mundo, el estar aquí sentado, no es habitual. Yo siempre tengo que estar en el despacho viajando muchísimo,
pues para precisamente permitir y que otras personas que sabéis hacer esto muchísimo mejor que yo podáis comunicar y servir a la provincia o la capital donde estéis. Bien, pues ahora vamos a conocer una pequeña parte de la historia del mejor directivo del año, pero también queremos conocer una pequeña parte de la historia, si es posible, del FAI de Oro 2016, 1978, comienzos de una empresa pequeña, como todas en sus inicios, que se iba a convertir en todo un referente nacional, porque lo que no mucha gente sabe es que cuando uno se va de vacaciones, cuando va a su agencia de viajes, lo que hace, aunque se lo compra a su agencia de viajes, es irse de vacaciones con lo que han preparado estos señores. Agustín. Pues sí, la verdad es que el nacimiento, como ya hemos explicado en estos días, de Marsol, pues se produce en el año 78 con la unión de las 4 agencias de viajes que había en este momento en Burgos para compartir un autobús a Benidorm. Bien, se van lanzando estos primeros servicios y luego se plantea la posibilidad de también, a la vez que se carga en Burgos, pues hacer lo mismo en Palencia, Valladolid, Bilbao, un poco las ciudades cercanas, ¿no? Y al mismo tiempo pues se van incrementando los destinos, se empieza a añadir Torremolinos, algún otro destino de la Costa del Sol, la Costa Brava, y poco a poco se va haciendo una expansión de las salidas en el norte de España y una llegada a la costa española. Y eso pues hasta la década, finales de los 80 y principios de los 90, donde ya se da un nuevo impulso y se abren delegaciones a nivel nacional, pues en las principales ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Oviedo. Y en la década de los 90, a mediados de los 90, pues ya empezamos a abrir en Portugal. Entonces, claro, poco a poco vas incrementando el negocio, el volumen de viajeros y los productos programados, y cuando nos hemos dado cuenta estamos ahí metidos en una vorágine de viajeros muy importante. Pero hasta llegar a ese momento, Marsol ya supo lo que era tener una crisis económica antes de que llegara el 2006-2007, ¿no? Sí, sí. ¿Qué circunstancias se produce y cómo se sale de ella? Pues en el año 92 principalmente hubo una crisis a nivel global que afectó a alguna empresa particular de algún socio. En concreto, Viajes Meliá se metió en una suspensión de pagos en la cual nos afectó muy directamente, porque Viajes Meliá, aparte de ser propietario, también era el mejor cliente y a su vez el mejor proveedor, proporcionándonos los servicios tanto emisivo como receptivo. Claro, se plantea en una suspensión de pagos y tenía una deuda muy importante en Marsol, que no puede hacer frente, y de alguna forma pues hubo que buscar financiación. Primero la intentamos buscar una financiación externa, y tal como estaba el pasivo de la empresa no lo quería nadie quería apostar por ella. Y fuimos un grupo de trabajadores los que en aquel momento, en el año 93, aprovechando que la marca Viajes Marsol estaba muy bien considerada dentro de las agencias de viajes y al mismo tiempo dentro de los hoteles, pues un grupo de trabajadores nos hicimos cargo de ella. Capitalizamos el paro y acudimos al Fondo Social Europeo para recibir algún crédito blando con algún año que había de carencia, y eso nos permitió continuar con la empresa, ¿no? Claro, fueron años de muchísimo trabajo. Bueno, solo vivíamos para trabajar. La informática todavía no estaba como ayuda, porque era casi todo se elaboraba manualmente. Y bueno, pues mucha ilusión, mucha más ilusión y muchísimo trabajo y algo de suerte, pues nos hizo salir adelante. Entonces entendemos que hubo trabajadores que en ese momento se hicieron accionistas para poder sacar adelante la empresa, ¿no? Sí. Esos trabajadores que apostaron en ese momento por no quedarse sin trabajo, ¿no? Como vía de salida, como vía de escape, siguen siendo accionistas con los dos cabezas visibles, que sí, tú, Agustín y Mariano. Sí, ahí seguimos. La propuesta se hizo para todos los trabajadores que en aquel entonces estábamos en la compañía. Solamente poníamos un pequeño condicionante, que era que la distribución de las acciones fuera acorde con la jerarquía que había de jefatura en aquel momento, porque entendíamos que si hacíamos un tipo de cooperativa
o algo similar, aquello no es gestionable, y que si luego alguien tenía más propiedad que su jefe, tampoco era viable. Y bueno, al principio tuvimos una serie de circunstancias muy novedosas en las cuales la gente se encontraba que era propietaria y a la vez trabajadora, pero nosotros desde el punto de vista de los gestores teníamos que inculcar que se es propietaria en una junta general de accionistas. Cuando vas a la junta eres propietario, pero que mientras tanto eres trabajador y tendrás que estar sometido a las órdenes de la jefatura que corresponda, etcétera, etcétera. Y fue una cosa, a ver, con sus matices, pero fue bastante bien llevadera. Poco a poco todo el mundo aprendimos a asumir nuestra posición, y el resto de trabajadores que no había querido apostar por la empresa porque tenían que capitalizar el paro, etcétera, etcétera, bueno, algunos se mantienen, pero la mayoría fueron buscándose otra alternativa porque también un poco de frustración vieron que aquello que podían haber hecho y no lo hicieron en su día porque no creían. La verdad es que los números eran bastante malos y solamente la ilusión podía con ello. Pero los que nos quedamos, pues fuimos ampliando el equipo y fuimos intentando trabajar lo mejor que sabíamos, y al final nos convertimos en empresarios. Pues en definitiva lo que Agustín nos está relatando es una manera, ¿no?, de gestionar personas, de gestionar equipos, algo a lo que hacía referencia el mejor directivo del año, Gregorio Méndez. Gregorio, no sé si hay alguna diferencia entre entrar de directivo en una empresa que es ajena a hacerlo en una que ya viene con una tradición familiar. ¿Qué diferencias hay? Como es tu caso, claro. Pues fíjate, cuando estaba hablando Agustín me ha hecho gracia porque estaba pensando, ¿no?, en que yo en definitiva tengo también un sentido de lo que pueda ser en la propiedad y ser directivo de la casa. Y la verdad es que para mí ha sido fundamental hacer una separación, un muro entre ambas cuestiones, ¿no? Yo creo que es fundamental, si quieres que la empresa esté profesionalizada, huya de ciertos estereotipos que tengan que ver con los personalismos, sino que reúna un equipo directivo en el cual todos nos sintamos compañeros y todos estemos en un nivel adecuado para que la gente pueda aportar sus ideas, pueda aportar su know-how, que se dice, ¿no? Para mí ha sido fundamental separar ambas cuestiones y centrarme mucho en tener un perfil muy profesionalizado, ¿no? Creo que es fundamental hoy en día para gestionar una empresa grande que está en 20 centros de trabajo, que tiene que ser muy ágil en todas sus decisiones y moverse rápidamente. Para mí ha sido fundamental adquirir ese perfil, y afortunadamente luego, pues oye, tienes tus mayores, tienes gente con muchísima experiencia dentro de la casa, que te permite tener siempre gente alrededor que sabe mucho de lo que está hablando y que te permite aprender todos los días, ¿no? Si a eso le unes la figura de nuestro editor, que en definitiva es una figura pública y que te permite a ti concentrarte en lo que realmente te gusta y en donde te sientes más a gusto, que es en la trinchera, ¿no?, pues creo que eso hace un tándem perfecto, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido yo estoy doblemente cómodo dentro del grupo, ¿no? Hablaba del propietario, del editor, nuestro invitado, que poco a poco ya está preparando, ¿no?, una renovación. Yo sinceramente, pero es que yo sinceramente creo que Mitchell es, y permíteme que le llame Mitchell, porque yo cada vez que le concentro en el mundo de la empresa le tengo que llamar Mitchell. Vamos a ver, yo a veces se lo digo, cuando hay algún acto, hace algún discurso, siempre intenta acabar, pero desde hace ya 6, 7 años, ¿no? Un poco con esa sensación de ceder los trastos. Yo creo que cada uno tiene su papel dentro de lo que es el mundo del Grupo Promecal. Yo creo que Mitchell es el presidente de la compañía, tiene un papel importantísimo que ejercer dentro de ella, y yo soy el consejero delegado. Tengo que estar encima de las decisiones y de las cuestiones y muchas veces duras y otras gratificantes que tiene la gestión de una compañía, y creo sinceramente que ni él tiene que ceder nada, si me permites, y con todo el respeto del mundo, ni nada, sino que afortunadamente Mitchell es muy inteligente, ha dejado que la siguiente generación se equivocase, tomase sus decisiones. Creo que eso ha sido tremendamente sano. Creo que eso ha hecho que yo me sienta cómodo gestionando Promecal,
Y de verdad que yo a veces se lo digo, Michel, joder, que no es necesario, ¿no? Yo creo que, y por supuesto, siempre con el respeto que el presidente de una compañía merece, ¿no? Y más en este caso un gran empresario, ¿no? Que yo creo que eso está fuera de toda duda, ¿no? Yo siempre, a mí lo que más difícil me parece de un buen directivo, Gregorio, es que tiene que tener cierta capacidad de anticiparse a los acontecimientos antes de que esto se produzca. Y en el mundo de la comunicación estamos viviendo una vorágine absoluta, ¿no? Es un fuerte, una fortaleza de lo que es el día a día de Gregorio Méndez Ordóñez, el haber elegido una empresa con un marcado carácter regionalista de comunidades autónomas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etc. Vamos a ver, yo creo que hay dos claves que son importantes. Número uno, un poco con la primera comentario que has hecho, ¿no? Respecto a tener la agilidad y la anticipación. Vamos a ver, yo creo que a mí me ha ayudado mucho tener una formación técnica. O sea, haber estudiado algo vinculado a la tecnología y a las telecomunicaciones creo que ha sido fundamental, porque conforme ha ido pasando el tiempo, la realidad es que el componente tecnológico de un grupo de comunicación es fundamental. Te permite aprovechar sinergias de una manera mucho más importante, te permite ser mucho más competitivo y te permite hacer muchísimas más cosas en mucho menos tiempo. Para mí, fíjate, algo que cuando salí de la carrera, que no me gustó demasiado, creí que no me iba a servir, y que cuando me metí en el mundo de los medios, finalmente la realidad es que me ha dotado de una capacidad de anticipación, de conseguir hacer cosas, creo sinceramente, de una manera más competitiva. Creo que el tamaño del grupo nos ha permitido ser tremendamente ágiles, que creo que es muy importante actualmente. Y después, que yo creo que somos valientes, ¿no? Creo que tenemos un equipo directivo en una edad preciosa, que ha vivido y está viviendo una crisis que le ha hecho madurar mucho, y eso nos ha permitido, cuando estás al frente de un equipo que ves tan enchufado, ¿no? Tan ilusionado con tirar hacia adelante, todos estos años de crisis, al final lo que haces es decir, bueno, vamos a abrir nuevas plazas, vamos a cerrar las comunidades donde estamos, vamos a no permitirnos no estar en sitios donde tenemos que estar, porque tenemos productos nuevos, tenemos proyectos muy ilusionantes que llevar a cabo, y lo que tenemos que hacer es aprovechar todas las sinergias y toda la fuerza de grupo, porque sabemos hacer las cosas, tenemos mucha experiencia, tenemos muchos bancos de pruebas. O sea, vamos a prueba-error, sabemos cuáles son las fórmulas que nos funcionan, sabemos qué es lo que hace que nos vean o que vayan al kiosco a comprarnos, y a partir de ahí es simple y llanamente ser un poquito valientes, ¿no? Porque los tiempos son complicados. Hablaba el mejor directivo del año de esa expansión, también lo hacía referencia antes Agustín Blanco, consejero delegado de Marsol Viajes. Vamos a introducir en esta conversación las nuevas tecnologías, que en el sector turístico ha sido un poco enemigo, ¿no?, de los principales clientes de Marsol Viajes. ¿Qué estrategia ha diseñado el grupo en este sentido hasta la actualidad, claro? Bueno, curiosamente, el turismo es el segundo comercio que hay en Internet. El primero son los libros y el segundo es el turismo, cuando no es algo tangible, es algo que requiere mucha meditación el por qué ocurre, ¿no? En principio nosotros, Internet fue un enemigo y un aliado. Tuvimos que conjugar las dos cosas. Era una amenaza porque era clara, la gente aprovechaba sus ratos libres por la noche, donde sea, para investigar, pero por contra teníamos una gran herramienta nosotros de conocimiento instantáneo y que nos facilitaba tener acceso a otros sistemas que de otra forma no tendríamos. Entonces hemos conseguido que sea nuestro gran aliado Internet, no solo el de Marsol, sino el de las agencias de viajes. Normalmente Internet es un hándicap en el viajero, porque él tiene una mentalidad errónea que cree que haciéndolo por Internet le va a salir más barato. Y es al revés, porque el profesional, el agente de viajes, sabe dónde dirigirse, qué páginas consultar, y al mismo tiempo no encarece el producto, con lo cual aprovechas el tiempo y pagas menos.
Y entonces ese es el gran éxito de las agencias de viajes. Sí es cierto que además dentro de Internet hay mucha manipulación y mentira. Hay mucha gente, muchos viajeros que cuando han encontrado un gran chollo a través de Internet lo comentan en su entorno familiar o de amistades, pero cuando han fracasado y han comprado un producto caro o malo, se lo callan. O sea, no lo transmiten porque nadie quiere demostrar que se ha equivocado, ¿no? Pero en nuestro caso Internet es la gran baza, porque con ello tenemos actualmente acceso pues a casi 300.000 hoteles en todo el mundo y automáticamente al momento. Y no solo acceso a ellos, sino que sabes si tienen disponibilidad de alojamiento para las fechas que tú estás pidiendo. O sea, es increíble la rapidez con la que podemos. Y a nivel de transporte es lo mismo, tenemos una documentación terrible, que antes tenías que usar teléfono, otros medios, hasta teles incluso recuerdo haber usado al principio de los 90 para comunicarte con los proveedores, y ahora todo se hace automáticamente. Luego los datos, las bases de datos que tú metes hacen que no se produzcan tantos overbookings como antes, porque había que hacerlo a mano, y entonces te juntabas con gente que igual, o con trabajadores que habían metido esos datos, no les habían registrado bien y se provocaban el famoso overbooking. Ahora eso es prácticamente imposible, porque el propio ordenador te va avisando de cómo está tu capacidad, tu disponibilidad, todo lo tenemos ahí. Entonces es una suerte para nosotros. Me da la sensación que todo lo relativo a las nuevas tecnologías, aunque tenga ventajas evidentemente al 100%, ha sido un poco quebrador de cabeza en muchos sectores de la actividad por no saber delimitar la velocidad, ¿no?, a la que iba a pillar esto, ¿no? Y cómo adaptarse los productos actuales a las nuevas herramientas. Hablamos de, por ejemplo, el papel, ¿no?, el periódico. Sí. Fíjate, a mí el tema de las nuevas tecnologías y el papel, la verdad es que incluso sociológicamente, ¿no?, fuera de la profesión, la gente continuamente te pregunta, ¿no? Y yo creo sinceramente que la gente tiene una idea equivocada de lo que es los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Cara a una empresa como Diario de Burgos, Promecal, nosotros al final lo que hacemos es fabricar contenidos. Utilizo la palabra fabricar, aunque no me gusta, vinculada a contenidos, pero sí somos una fábrica de contenidos. Y para nosotros las nuevas tecnologías son oportunidades de negocio a través, o canales de venta a través de los cuales llegamos a nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay a veces que la gente quiere como matar el papel o mostrar el papel como un tremendo enemigo de las nuevas tecnologías o viceversa, ¿no? Y no es así. O sea, al final nosotros somos una empresa de servicios, lo que intentamos es dar respuesta a unas demandas que tiene la gente, el usuario, el cliente, el anunciante y el lector o el televidente, ¿no? Y ellos son los que mandan. Nosotros no tenemos ningún problema en darles todos los servicios que quieren a través de la red, pero la realidad es que el anunciante al final apuesta más por los medios tradicionales que por Internet, considera que Internet es más volátil, y nosotros lo que tenemos que hacer es dar respuesta a ese cliente y lo que nos demanda. Hace escasas fechas hemos vivido un hito que para mí ha sido el cambiar completamente el tempo de la información de la edición digital de Diario Burgos. La gente estaba acostumbrada a tener una edición digital en la cual se le pusiesen los contenidos que ya habían pasado. El Grupo Promecal no se puede permitir tener una página, una edición digital en la cual estemos hablando del pasado. Hemos metido tecnología para que se hable del presente. ¿Que hay gente a la cual no le gusta esto porque lo que quiere es leer su periódico tradicional? Vamos a ver, tienen 3, 4 canales diferentes para llegar al Diario de Burgos tradicional, pero no podemos condenar a las futuras generaciones, incluso que lo que quieren es una inmediatez, a que un canal se convierta en algo atrasado porque simple y llanamente la gente quiere tener un acceso a un producto que ya está en otros canales, y que hay unos señores que están en unos puntos de venta que lo venden muy a gusto, ¿no? Y además, si me permites, yo creo que es verdad que todo lo nuevo pues cuesta adaptarse, ¿no? Pero al ser a modo titular, con 3 o 4 renglones, no
necesitas o no da la sensación de que vas a estar sobreinformado, ¿no? Mira, ha pasado esto, y en 2 líneas no me lo ponen. Nosotros vamos a ver, una de las cuestiones que tienes que tener clara para tomar decisiones en los medios de comunicación es que la empresa es tremendamente visible. Todo el mundo ve tus productos, todo el mundo los critica. Esto es como un equipo de fútbol, ¿no? Tú le ves jugar y tú tienes tu alineación, todo el mundo... Y hay que coger cierto grado de pragmatismo, porque si no te pierdes, porque hay tantos inputs y tanta gente que te intenta despellejar cada vez que haces algo, y bueno, pues la gente siempre tiende a... El que despelleja enseguida está ahí, y la gente que quiere aplaudir las cosas, pues digamos que te lo dice más en privado, ¿no? Creo que la empresa tiene que tomar sus decisiones y tiene que tener seguridad en lo que hace. Desde luego tener en cuenta todos los inputs para mejorar. De hecho, la edición digital salió, tenía problemas de diseño, nos equivocamos y hemos ido rectificando y haciendo cosas para que nuestro cliente final esté a gusto con la... Pero claro, lo que no puedes olvidar es que un 85% de la gente que nos conecta no pasa de portada. Quiere tener flashes de la información. A partir de ahí tenemos que adecuar nuestro producto a lo que el 85% de la gente nos demanda. Si estuviésemos hablando de un 50-50 o estuviésemos hablando de otros porcentajes, podríamos tomar otras decisiones. Pero los que manejamos la información también real, y en este caso es aplastante, somos nosotros. Igual que el 60% de la gente que accede ahora mismo a cualquier edición digital de cualquier periódico, de cualquier sitio, es a través del móvil en un altísimo porcentaje. Bien, pues tenemos que continuar con el informativo. Agustín Blanco, muy brevemente, Marsol, ¿dónde tiene su techo? ¿Dónde le gustaría estar posicionado dentro de 20 años? Nosotros con adaptarnos a lo que llega, a las nuevas tecnologías, ya lo vemos suficiente. En el mundo tecnológico, con respecto a las vacaciones, cuesta mucho saber qué va a ser el futuro. Hace poco he leído una tendencia que existe en la que los grandes buscadores están consiguiendo tal big data de nuestra, tal cantidad de información por donde estamos entrando, que va a ser el propio ordenador el que nos indique cuáles son los sitios más adecuados a nuestros gustos, a nuestros caprichos. Nos van a dar esas vacaciones, no nos van a dejar casi ni siquiera innovar. Bien, pues lo ha dicho Agustín Blanco, consejero delegado y director comercial de Viajes Marsol, y también hemos conocido la perspectiva de lo multimedia, de los mundos de comunicación, con el mejor directivo del año, Gregorio Méndez Ordóñez. Ha sido un placer recibiros a los dos, recién llegados de Foro Evolución, de esta gala de entrega de los premios FAE de Oro 2016. Enhorabuena a los dos y a seguir adelante. Gracias, buenas noches. Gracias. 20 segunditos y continuamos con más noticias.